este tuit y hablamos pues de que está Pedro Castillo contra Pedro Castillo, básicamente, ¿no? Para conversar acerca de todo este tema y también del ámbito regional nos acompaña Carlos Timaná, analista político. Así es, lo vamos a saludar a Carlos Timaná, politólogo y además director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, que ya está en nuestras pantallas. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy contentos de poderlos acompañar en esta mañana a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Carlos, ¿cómo podemos apreciar precisamente estos dichos y contradichos del presidente Pedro Castillo? Mira, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El presidente Castillo se siente muy cómodo haciendo campaña y efectivamente pues le cuesta mucho dejar ya ese discurso de campaña, ese discurso efectivamente populista, y a la hora pues del que no mide efectivamente pues las consecuencias que tiene, por ejemplo, un anuncio como el del día anterior. Entonces pues trata de arreglar un poco la situación, pero ya había generado malestar como el de pues como lo manifestó Julio Velarde. Entonces es muy importante pues mantener la estabilidad y tratar efectivamente de tener una paz social, y el presidente pues trata de dar pasos en ese aspecto, pero pues tiene traspiés él mismo. Bien, al parecer no se está diferenciando el tener que dirigirse a la población, quizás en un tipo meeting, ¿no? Y poder decir algunas cosas que tienen referencia con proyectos importantes, no solo ello, ¿no? Sino también con temas de trascendencia y que en algunos casos pues está preocupando porque toca sensibilidades, ¿no? En este caso el tema del gas de camisea. Estamos hablando de darles confianza a los inversionistas en el extranjero. Por otro lado, se ve a una Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, que va y se presenta al legislativo a pedir paz, llegar pues a un gobierno donde no todo pues esté tan polarizado, sino podamos seguir caminando, que de la mano juntos ambos poderes puedan trabajar, pero con este tipo de declaraciones se termina pinchando el globo y todo, y no es cualquier cosa, no se está entendiendo ello. ¿No tiene acaso el presidente de la República asesores que puedan ayudarlo a que tenga cuidado al momento de dirigirse? Porque toda palabra que sale del presidente, y parece que no lo he entendido, que así se esté dirigiendo, quizás no de forma legal, como si muchos lo tomarían en cuenta a través de un papelito, pero el que también él se manifieste en este tipo de discursos provoca que el dólar vuelva a crecer, provoca inestabilidad, y estamos pues sumidos en un problema que no terminamos de salir, ¿no? En cuanto a la crisis política que perjudica el tema económico y más. Exactamente, o sea, el gran problema que tenemos no es un problema de asesores, o sea, el presidente tiene varios asesores, entre ellos pues el señor Belmont, que ya no va a ser formal, pero el gran problema que tenemos es un mensaje, ¿no es cierto? El presidente quiere, por un lado, con acciones como el nombramiento pues del gabinete Vázquez, pues tratar de dar la tranquilidad, decirle a los empresarios que efectivamente pueden confiar en él, de que quiere pues lo mejor para el Perú, tratar de disminuir la polarización, pero luego con su discurso desbarata lo que hace con la acción. Entonces, el gran tema que tenemos acá es que efectivamente pues haya coherencia, y yo creo que eso le cuesta mucho al presidente, porque él sí cree pues en todas esas promesas que hizo en campaña, él sí cree y quiere ser la persona que responda, ¿no es cierto?, a todas esas pues promesas, pero en la realidad, a la hora de gobernar, él se da cuenta que muchas de esas consignas, de esas proclamas, no se pueden realizar, sino es que efectivamente generas una crisis con el país. Entonces, esa es como la situación que estamos viviendo. O sea, es un presidente que está enamorado de ese discurso, pero que a la hora de ser jefe de Estado, jefe de gobierno, pues se da cuenta que no puede caer en ello, y tiene esas contradicciones. Ahora, es necesario, Carlos, porque esto se ha dicho en campaña, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente, de cambiar una nueva constitución, de que si no la cambiamos vamos a continuar en la pobreza. Por lo menos eso es lo que ha vendido el partido de Perú Libre y también pues la señora Verónica Mendoza, a pesar de que el ministro de Economía
que ha sido puesto por la señora Verónica Mendoza, que también está acompañando pues en el gobierno al presidente Castillo, ha anunciado que son algunos puntos, no es necesario cambiar la Constitución. Entonces, se le ha mentido a la gente en realidad, porque al final no entendemos, ¿no? Y hay muchas personas que ni siquiera pues se han dedicado a leer bien adecuadamente la Constitución, pero sin embargo los gremios sobre todo, ¿no?, piden el cambio, ¿no?, de Constitución, como si fuera un eco repetitivo de lo que dijo el ex premier pues Guido Bellido, y ya sabemos qué es lo que pasó, ¿no? El dólar se comenzó a disparar y no era porque era una venganza de los empresarios, simplemente porque comienzan a sacar su dinero y eso origina pues la escasez también. Exacto. A ver, por ejemplo, está ahí el tema de las contradicciones con respecto a la alianza, a la Asamblea Constituyente. Hay unos momentos en que el presidente dice que no es prioridad, Mirta comienza a hablar efectivamente de nuevo pacto social, luego aparece Perú Libre y los congresistas donde eso tiene que ir porque tiene que ir. Entonces, al final no se termina de zanjar el tema y vemos esa tensión. Es una tensión entre un proyecto que muchos dentro del partido pues Perú Libre enarbolan y que el presidente no está del todo convencido, pero no quiere negarlo, ¿no es cierto? Porque sería como decirse ya demasiado. Entonces sigue efectivamente pues este tema de las firmas por medio de congresista Bermejo, pero el gran tema que tenemos, ¿no es cierto?, es que si no se cierra eso, no vamos a poder tener la confianza de que, de que podemos hacer cambios, mejoras a la Constitución actual, que eso se puede hacer por medio del Congreso, de que efectivamente la Asamblea no sería decirle al Congreso, pues te voy a quitar, ¿no es cierto?, y voy a hacer un cambio como yo quiera, saltándose la institucionalidad. Y al final pues todo eso genera tanto ruido que no deja pues entonces pasar la página y comenzar de nuevo y generar expectativas y tratar de generar empleo e inversión. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Necesitamos que el presidente pues ya diga que esto no va con claridad y que efectivamente se van a tratar de llegar a acuerdos con el Congreso y de esa forma tratar de mejorar las cosas, que todo es perfectible, pero no pues un cambio total en donde todo el mundo sabe cómo comienza un proceso constitucional, pero no cómo termina. O sea, podemos terminar o como Colombia o como Venezuela, ¿no es cierto? En Colombia, en donde pues hay Estado social de Derecho, etcétera, o en Venezuela, en donde efectivamente hay un autoritarismo y una constitución que supuestamente beneficia al pueblo, pero en realidad pues vemos que los venezolanos están cada vez peor con niveles de desnutrición. Entonces necesitamos que el presidente, que la ministra Vázquez, pues efectivamente ya cierren este tema y eso va a generar más paz social. Se va de lengua el presidente con este tipo de comentarios, es lo que muchos opinan en referencia a lo que oyen y después termina queriendo decir, ¿no?, con una ministra, repito, que va y busca la confianza y que, en este caso no ayuda, ¿no?, porque aunque la ministra hable, el presidente de la República, por la investidura que tiene, pues es importancia sus palabras. ¿Qué sería lo mejor? ¿Cuál sería el consejo en ese sentido al presidente de la República? Mira, pues, tiene que haber como concordancia entre el discurso y las acciones, tiene que haber también una disposición para el diálogo, tiene que haber también una coherencia, una planeación de lo que se va a hacer, de lo que se va a decir, de que el presidente no se lance pues él solito, y también es el tema de establecer objetivos. Como efectivamente no están claros qué es lo que quiere hacer el gobierno, es mucho más fácil quedarse en unas promesas que no dependen de ti. Es decir, no tenemos, por ejemplo, decir vamos a tener 18,000 soluciones de vivienda al año, ¿no es cierto? Porque eso ya efectivamente hace de que los ministros tengan que ver resultados, como en este caso pues el de vivienda, o vamos a llevar pues el gas, ¿no es cierto?, de camisea por medio efectivamente de estos ductos que se van a construir de tal forma. Entonces ahí ya entra efectivamente el MTC y etcétera. No tenemos eso, sino que es mejor quedarnos en esas promesas, hablar cositas bonitas, ¿no es cierto?, como que la nacionalización, la estatización, entonces el cambio de constitución, que todos son promesas que no te van a arreglar los problemas concretos que en todas las encuestas aparece que es lo que la gente quiere. La gente quiere agua, la gente quiere que efectivamente se acabe la corrupción, la gente quiere que haya una mejor educación, que los niños retornen a los colegios y démonos cuenta de que efectivamente eso está totalmente ausente en las decisiones de gobierno y en el discurso oficial. Entonces necesitamos que el presidente
presidente pues baje ese discurso y efectivamente atienda esas necesidades. Muy bien, para ya dejar por lo menos de lado este tema del ámbito nacional, Carlos, nos gustaría saber tu impresión en torno a esta crisis política también institucional que se ha originado tras la detención del gobernador regional de Arequipa, consejeros regionales. Hay proyectos importantes que podrían quedar atascados, pero esto también está siendo aprovechado, incluso por la propia esposa del gobernador, que ha salido a anunciar, ¿no?, que es un tema político, que como ya iba a salir Majes Siguas II, por eso lo han metido preso, que hay intereses por ahí empresariales grandes, que el gobierno regional ha hecho infraestructura, vías, canales, hospitales, en realidad en las partes más alejadas de la región, cosa que realmente nos sorprende, ¿no? Porque, bueno, de repente algunos canales, pero hablamos de vías, por ejemplo, la vía Arequipa-Cotahuasi de Chuquibamba todavía falta por asfaltar, cuando el gobernador tenía pensado hacer proyectos como el monitor Huáscar, por ejemplo, una réplica, gastar dinero en cosas que realmente son superficiales y no atendiendo el fondo. Pero, ¿cómo quedamos en torno a todo este tema, ¿no?, y el avance que tiene que tener la región, sobre todo? Mira, ahí tenemos un reto enorme, necesitamos un reto enorme. Lo primero es que con Yica efectivamente toda la inversión estaba parada. El único efectivamente proyecto que estaba tratando de mover un poquito la economía regional pues era Majes Siguas II, después de que se firmó pues la famosa Adenda 13. Entonces eso es lo único que está en el mapa. De resto, o sea, no hay nada en el horizonte acerca de inversión y eso se necesita. Acordémonos que la última gran inyección que tuvimos en Arequipa de inversión fue la ampliación de Cerro Verde y efectivamente eso se sintió en el nivel de ingresos, en la cantidad de empleos directos e indirectos. Entonces necesitamos esos proyectos de inversión porque mueven la economía y efectivamente permiten que muchas personas tengan empleo y mejoren sus ingresos. Y eso con Yica pues estaba prácticamente que perdido. Ahora, salir de Yica, ¿no es cierto?, no es como irnos al cielo o a una panacea, o sea, ahora vamos a entrar efectivamente a lo que es Walter Gutiérrez y muchas iniciativas que intentaron efectivamente pues buscar sacar a Yica efectivamente de la gobernación implicaban pues que nos íbamos como a más de lo mismo. Entonces hay todos que estar vigilantes pues con la actuación de Walter Gutiérrez, porque pues sabemos efectivamente también pues su trayectoria, y esa es una invitación que tenemos que hacerle a la ciudadanía. Ya perdimos 3 años con efectivamente un gobernador que no se dedicó a gobernar, que efectivamente se dedicó a actividades que va a tener que explicar, y al mismo tiempo pues vamos a entrar a otro gobernador que tampoco efectivamente pues es que luzca pues muy puro. Entonces necesitamos que la ciudadanía acompañe estos procesos y no dejemos efectivamente solos a estos gobernantes, que haya mayor rendición de cuentas y al mismo tiempo que en las votaciones del próximo año pues efectivamente castiguemos a los que efectivamente deben algo a la ley, a las personas que efectivamente no son pulcras en su actuación pública anterior, y tratemos de invitar a la ciudadanía, a esas personas que quieren pues el bien de Arequipa, que no se quieren lucrar de lo público, para poder efectivamente que salgan elegidas. Y ahí es muy importante, es súper importante pues que todos sumemos, ¿no es cierto? Necesitamos al empresariado, necesitamos también a la sociedad civil, necesitamos a las familias para que efectivamente pues tengamos mejores gobernantes y también mejores planes de desarrollo que permitan efectivamente el bienestar de la población. Y sobre todo allí, en ese sentido, la ciudadanía, después de estos hechos que hemos visto, que no son pues ahora sí con fuerza en el sentido de que ya tenemos a un gobernador detenido, ¿no? Pero habrá tomado o habrá conciencia de lo que significa su voto, habremos madurado ya en esta conciencia ciudadana. Mira, yo creo que es necesario desde la academia, desde los medios de comunicación, generar esta conciencia. Yo considero que con todo lo que efectivamente ha ocurrido el fin de semana, muchas personas que votaron como votaron, ¿no es cierto?, nos han dicho, bueno, y yo efectivamente ayudé a poner una persona así. Entonces yo creo que es necesario que mejoremos, ¿no es cierto?, esta percepción de que el voto se lo doy pues al menos peor, sino que tenemos que efectivamente ser muy escrupulosos a la hora efectivamente de votar y también generar una reflexión sobre todo lo que acarrea pues la elección de una autoridad. La economía no se ha movido en estos 3 años, no hemos logrado generar más empleo, no hemos logrado generar
mejores ingresos para la población. Y eso en buena medida se debe a que teníamos una autoridad que no estaba pensando en el bien común de todos nosotros, que no estaba pues levantándose todos los días para trabajar y sacar efectivamente Arequipa adelante, sino que solamente pues estaba pensando en él. Entonces esto nos tiene que calar. Esto es la gran invitación que hay que hacerle a la ciudadanía, y ese voto es muy importante. Por favor, no pongamos allá cualquiera. Y sobre todo me preocupa mucho este tema de algunos mensajes que se da en torno pues a la detención de Elmer Cáceres, sobre todo de su esposa, ¿no? Que ha dicho que nunca antes, por lo menos en un comunicado que ha publicado ella, un gobernador